Aunque es tarde, la historia aún no termina, porque lo que está sucediendo en la economía global es sencillamente asombroso. Las dos naciones más poderosas del mundo chocan una vez más. Y esta vez, el resultado no es el que Washington imaginaba. Durante años, los líderes estadounidenses han proyectado fortaleza, lanzando aranceles, amenazas y promesas grandilocuentes. Pero tras los discursos y las declaraciones, las cifras cuentan una historia mucho más sombría, donde China está tomando la delantera silenciosamente. Mientras Estados Unidos lucha por mantenerse a flote, Donald Trump continúa repitiendo su promesa habitual: reconstruir la industria manufacturera estadounidense, reactivar la industria de semiconductores y convertir a EE.U. en el centro mundial de la alta tecnología. Es un mensaje poderoso, pero oculta una falla crítica. Los materiales básicos que impulsan la industria moderna, los metales y minerales esenciales para todo, desde teléfonos inteligentes y vehículos eléctricos hasta sistemas de armas avanzados, están controlados en su gran mayoría por Pekín. China no solo participa en este mercado, sino que lo domina. Desde el litio y el grafito hasta las tierras raras enterradas en las profundidades del suelo, Estados Unidos depende de China más de lo que jamás admitiría. Incluso tras años de esfuerzos políticos y disputas comerciales, cerca del 70% de las importaciones estadounidenses de tierras raras aún provienen directamente de puertos chinos. Para algunos minerales, como el escandio, la dependencia es total. Y no se trata solo de recursos prescindibles. Son la base de toda la maquinaria moderna y de toda la tecnología de defensa que define el poder global actual. Sin ellos, las líneas de producción se paralizan antes incluso de arrancar. Incluso si Estados Unidos comprara toda la producción japonesa, no sería suficiente. Los precios se dispararían y los mercados colapsarían. Cortar ese flujo sería como asfixiar a la economía. Y aquí reside la ironía. Cada vez que Washington intenta proyectar confianza, termina por socavar sus propios cimientos. Los inversores entran en pánico, los mercados se desploman y el miedo se extiende por toda la economía. La semana pasada, los índices bursátiles estadounidenses cayeron más de un 4% en un solo día, borrando miles de millones de dólares de valor de mercado. Lo que siguió no fue una recuperación, sino un intento de minimizar los daños. A puerta cerrada, los funcionarios trabajan en modo de emergencia, tratando de contener una tormenta que ellos mismos ayudaron a crear. Las mismas figuras que antes abogaban por la confrontación con China ahora piden calma, instando a la cooperación y la estabilidad. El repentino cambio de tono lo dice todo. Recordemos cómo empezó todo. Estados Unidos lanzó la guerra comercial para frenar el auge tecnológico de China con sanciones, aranceles y prohibiciones a las exportaciones, con el objetivo de cortar el acceso a tecnología crítica. Luego, la guerra se extendió a las cadenas de suministro de transporte marítimo y al sector financiero. Pero cuando Pekín contraatacó, reduciendo drásticamente las exportaciones, reforzando el control y redirigiendo el comercio hacia socios aliados, Washington empezó a darse cuenta de la magnitud de la trampa. Incluso las propias publicaciones de Trump en redes sociales lo demuestran. El mensaje ha pasado de priorizar los intereses de Estados Unidos a hablar de recuperación mutua y beneficios compartidos. Eso no es estrategia, es una retirada disfrazada de diplomacia. Y desde la perspectiva de Pekín, está claro quién lleva la delantera. La estrategia de China ha sido precisa y paciente. En lugar de reaccionar impulsivamente, ha reforzado sus industrias clave, forjado nuevas alianzas y reducido metódicamente su dependencia de los productos estadounidenses. Mientras los políticos estadounidenses discuten en televisión, las fábricas chinas operan a plena capacidad, sus minas se expanden y sus alianzas globales se consolidan. La industria de las tierras raras es solo la primera ficha del dominó. Controlarla implica controlar la próxima generación de tecnología. Por eso, países como Japón, Corea del Sur y Taiwán se niegan a trasladar sus líneas de producción a Estados Unidos. Han hecho los cálculos. Es demasiado caro, demasiado inestable y demasiado incierto. Pero mientras la atención se centra en la tecnología y la manufactura, otra crisis se gesta silenciosamente en las tierras agrícolas estadounidenses. En septiembre, las importaciones chinas de soja alcanzaron un máximo histórico, casi 13 millones de toneladas, pero ni una sola tonelada procedía de Estados Unidos. Todos los envíos llegaron de Brasil y Argentina. China ha reconfigurado por completo su cadena de suministro de alimentos, conectándose directamente con Latinoamérica y excluyendo a Estados Unidos. ¿El resultado?
Los precios en el medio oeste estadounidense se están desplomando. Los agricultores ven cómo sus ganancias se esfuman, obligados a operar con pérdidas que apenas cubren los costos de producción. Imagínese pasar meses sembrando, regando y cosechando, solo para ganar menos de lo que cuesta cultivar la cosecha. Y mientras los ingresos caen, los gastos siguen aumentando. Fertilizantes, maquinaria, combustible, todo es más caro debido a los aranceles y la inflación. Además, las altas tasas de interés están asfixiando a quienes alimentan al país. Miles de pequeñas granjas están al borde de la quiebra. La última vez que esto sucedió, en 2018 y 2019, Washington tuvo que gastar $28,000 millones en ayuda de emergencia solo para evitar un colapso total, pero esta vez, la crisis es más profunda. China no solo ha reducido sus compras, sino que las ha suspendido por completo. Ni soja, ni maíz, nada. Y esto no es temporal, podría durar años. Un nuevo rescate es inevitable, pero el costo será astronómico. No hablamos de miles de millones, sino de cientos de miles de millones. Y cada dólar impreso para salvar a las granjas hunde aún más la deuda de Estados Unidos. El déficit nacional ya se está disparando, dejando a Washington atrapado entre dos malas opciones: recortar impuestos y drenar ingresos, o imprimir cheques de ayuda y volver a generar inflación. Cualquiera de los dos caminos conduce a consecuencias nefastas. Los productores de algodón están perdiendo aproximadamente $400 por acre. Los cultivadores de soja, más de $100 por acre. Incluso antes de considerar los intereses de los préstamos, la Reserva Federal ha recortado las tasas, pero apenas se nota. La deuda agrícola solo este año ha superado los $33,000 millones antes incluso de que se siembre una sola semilla. Así que, mientras Trump insiste en que Estados Unidos está ganando, la realidad cuenta una historia mucho más sombría. El país que una vez dominó el comercio mundial, ahora, lucha por mantenerse a flote. China, mientras tanto, ha dado un giro inesperado a la situación. Se está asegurando los recursos clave del mundo, fortaleciendo sus alianzas comerciales y observando en silencio cómo el discurso audaz de Washington se transforma en desesperación. Lo que comenzó como un esfuerzo por fortalecer a Estados Unidos ha expuesto, en cambio, sus mayores vulnerabilidades: dependencia, deuda y negación. Esto ya no es solo un conflicto económico. Es una reconfiguración del poder global. A medida que Pekín afianza su control sobre las cadenas de suministro y los recursos críticos, Estados Unidos se encuentra atrapado en una contienda que inició pero que ya no controla. China no se está quedando atrás. Está avanzando, consolidando su control poco a poco, moldeando la próxima era de la industria e integrándose cada vez más en el tejido de la economía global. La guerra comercial estaba destinada a definir el siglo XXI, y lo ha hecho. Solo que no de la manera que Washington esperaba. Hubo un tiempo en que el mundo recurría a Washington en busca de orientación. Pero esos tiempos se desvanecen en todo el mundo. Ahora, las miradas se dirigen hacia el este, a Pekín, donde se forjan nuevas alianzas. Se aseguran minas, se compran puertos y se rediseñan discretamente las rutas comerciales vitales. Mientras tanto, Estados Unidos se hunde en su propia tormenta económica. Se invierten miles de millones en subsidios, en esfuerzos desesperados por evitar que fábricas y tierras de cultivo se derrumben bajo el peso de su propia decadencia. La guerra comercial, que en su día se vendió como una vía para la recuperación, se ha convertido en un espejo que refleja las limitaciones de Estados Unidos. Lo que pretendía demostrar fortaleza ha revelado fragilidad. El sistema que una vez dictó las reglas del mundo ya no puede seguir el ritmo de China, su paciencia, precisión y velocidad imparable. Washington sigue hablando con dureza, proyectando poder ante las cámaras. Pero a puerta cerrada, es una lucha constante, remendando las grietas, manteniendo unido lo que queda. Mientras tanto, China se mueve como un maestro del ajedrez, con calma, deliberación, siempre varios movimientos por delante. Mientras los líderes estadounidenses pronuncian discursos sobre cómo moldear el futuro, China ya lo está construyendo. Una fábrica, un envío, una firma a la vez. Dentro de Estados Unidos, la economía se desangra lentamente. La deuda aumenta, los intereses consumen el presupuesto y las restricciones comerciales, destinadas a perjudicar a Pekín, terminan dañando a Estados Unidos. Los agricultores, otrora orgullo nacional, ahora se enfrentan a costos crecientes, mercados cada vez más reducidos y almacenes repletos de productos que nadie quiere comprar.
China ha dejado de comprar sus cosechas, y el efecto dominó es devastador. Para evitar un colapso total, Washington inyecta fondos de emergencia para mantener a flote la América rural. Pero, ¿cuánto tiempo podrá sostenerse esto si las industrias nacionales no sobreviven? Sin el apoyo del gobierno, ¿cuál era el propósito de esta guerra comercial? La promesa de reconstruir la fortaleza estadounidense se ha convertido en una niebla de confusión. Nadie en el poder parece tener una hoja de ruta. Cuando los políticos juraron detener el ascenso de China y proteger los empleos estadounidenses, la idea sonaba audaz. Pero China no se detuvo. Se adaptó. Generó prosperidad interna, impulsando una clase media que ya no depende de Estados Unidos. Sus ciudadanos ganan más, gastan más, fortaleciendo industrias que definirán el próximo siglo. Mientras tanto, los trabajadores estadounidenses se enfrentan a despidos, salarios cada vez más bajos y sueños que se desvanecen. El mercado global no premia el orgullo, sino el rendimiento. Y ahora mismo, China está superando la competencia. Aún así, Washington insiste en que tiene la sartén por el mango, que Estados Unidos controla el juego gracias al poderoso dólar. Pero incluso ese símbolo de dominio ha empezado a perder su brillo. El arma que una vez cimentó la influencia estadounidense ahora está erosionando la confianza mundial. Las naciones buscan nuevos caminos, nuevas monedas, nuevos sistemas más allá del alcance del dólar. El poder estadounidense se asienta sobre una economía debilitada, lastrada por la deuda, la incertidumbre y el dividendo interno, donde un solo shock podría hacerla colapsar. China, en cambio, construyó un control real sobre las venas de la economía global. Durante décadas, se aseguró los materiales esenciales que mantienen vivas las industrias, tierras raras, baterías, semiconductores, vehículos eléctricos. Paso a paso, se apropió de las cadenas de suministro del mundo moderno. Y ahora está utilizando esa influencia, restringiendo exportaciones clave, afianzando su control y desafiando al mundo a encontrar alternativas. La ironía es innegable. Esta estrategia proviene del propio manual de Estados Unidos. Hace años, Estados Unidos intentó frenar el crecimiento tecnológico de China cortando el suministro de chips. Pero China aprendió, se adaptó y ahora está aplicando la misma táctica, solo que con mayor eficacia. En la carrera por los semiconductores, China está alcanzando rápidamente a China. Sus ingenieros son ingeniosos, su financiación estatal es enorme y su control sobre los materiales es inigualable. Los sectores estadounidenses de baterías y vehículos eléctricos no pueden decir lo mismo. Retrasos, escasez y costes desorbitados afectan a la producción. Incluso proyectos nuevos de gran envergadura, como las fábricas de coches eléctricos de Hyundai en Estados Unidos, tienen dificultades para mantenerse al día. La realidad es simple. China controla casi el 90% de la cadena de suministro mundial de baterías. Desde cátodos hasta ánodos, casi todos los componentes cruciales comienzan su ciclo de vida en una planta china. El resto del mundo no tiene la capacidad de reemplazar ese dominio. Si Pekín decidiera mañana dejar de exportar materiales para baterías, el mercado mundial de vehículos eléctricos se derrumbaría de la noche a la mañana. Estados Unidos se enfrentaría a una lucha de $1 billón durante una década para reconstruir su propia red de suministro desde cero. Se puede imprimir dinero, pero no se puede imprimir litio. Por eso, el control de China sobre las industrias del mundo real es mucho más poderoso que cualquier arma financiera que Washington haya utilizado jamás. Mientras Estados Unidos lidia con el aumento de los costos y las luchas políticas internas, las automotrices chinas avanzan a pasos agigantados. Sus autos son más baratos, más rápidos y tecnológicamente superiores a muchas marcas occidentales. BYD, por ejemplo, ya supera en ventas a Tesla, y la diferencia crece cada trimestre. Incluso con las políticas de compre productos estadounidenses, los vehículos eléctricos fabricados en EU siguen siendo demasiado caros para el consumidor promedio. Eventualmente, las automotrices podrían no tener más remedio que trasladar la producción a China, donde ya existen las cadenas de suministro, el talento y la innovación. Si eso ocurre, las consecuencias financieras serían enormes. Reconstruir la capacidad nacional requeriría préstamos históricos y una deuda nacional aún mayor. Sumado a los aranceles y las políticas proteccionistas, podría desencadenar una tormenta financiera sin precedentes. Algunas empresas, como Tesla, podrían optar discretamente por expandirse dentro de China, porque, en teoría,
simplemente tiene más sentido.